Mi padre me llamó un fracasado y me cortó de la familia. Luego descubrió que mi arte inútil se vende por 200.000 euros cada pieza. Mi padre tiró mi portafolio a la chimenea. Observé 3 años de trabajo curvarse en cenizas mientras decía que estaba muerto para él. Esto no era una metáfora o una amenaza enojada. Lo decía literalmente. Llamó a seguridad para escoltarme fuera de su edificio de oficinas. Cambió todas las cerraduras de las que tenía llaves. Y le dijo a mi madre que pronunciar mi nombre en su casa resultaría en divorcio inmediato. Tenía 23 años. Cargaba 2 bolsas de basura llenas de ropa y tenía 70 euros en mi cuenta. La quema del arte ocurrió porque le dije que abandonaba el programa MBA en Wharton. Duré 18 meses en la escuela de negocios antes de darme cuenta de que pasaba cada clase dibujando en los márgenes en lugar de tomar notas. Mis profesores lo notaron. Uno me llevó aparte y dijo que estaba desperdiciando un lugar que otra persona merecía, que mi corazón claramente no estaba en estrategia corporativa. Tenía razón. Mi corazón estaba en los dibujos al carboncillo que hacía a las 3 de la madrugada cuando no podía dormir. En las pinturas al óleo que escondía en mi armario porque mi padre había dejado claro que el arte era para gente que no podía manejar carreras reales. Cuando traté de explicarle esto, preguntó cuánto ganan los artistas. Dije que variaba mucho. Buscó salarios promedio en su teléfono y los leyó en voz alta con disgusto. 38.000 euros al año para artistas plásticos. 22.000 euros para ilustradores freelance principiantes. Dirigía un imperio inmobiliario comercial valorado en 300 millones de euros. La idea de que su hijo ganara menos que su secretaria era aparentemente peor que no tener hijo en absoluto. Dijo que estaba eligiendo pobreza y fracaso sobre legado y poder, que me arrepentiría cuando estuviera muriendo de hambre en algún estudio infestado de ratas. Entonces agarró mi portafolio del escritorio y caminó hacia la chimenea en su oficina. Le rogué que no lo hiciera. Esos no eran solo dibujos. Eran aplicaciones para residencias artísticas, piezas en las que había trabajado meses perfeccionando. Mi única oportunidad de entrar en galerías serias. Abrió la carpeta de cuero y sacó mi estudio al carboncillo de mi abuela antes de que muriera. Lo había dibujado de memoria, tratando de capturar cómo se veía cuando contaba historias, esa inclinación específica de su cabeza. Lo sostuvo sobre las llamas y preguntó si estaba listo para parar esta tontería y volver a Wharton. Dije no porque no podía fingir más. Lo soltó y se incendió inmediatamente. Una por una, quemó 15 piezas. Mis manos temblaron viendo cómo se ennegrecían y se curvaban. Mi pintura al óleo del horizonte de Filadelfia al amanecer. Mis dibujos a tinta de manos en diferentes posiciones, mi serie de acuarelas sobre aislamiento de la cual había vendido 2 piezas a una pequeña galería en Brooklyn. Todo desapareció en menos de 3 minutos. Cuando el portafolio estaba vacío, tiró la carpeta de cuero también. Dijo que ese era mi futuro quemándose, que había elegido esto, y debería recordar que era mi culpa cuando terminara sin hogar. Seguridad me escoltó a través del estacionamiento subterráneo para que ninguno de sus empleados viera. Me senté en mi Civic de 10 años que aún estaba registrado a nombre de mi padre, y me di cuenta de que probablemente lo reportaría como robado pronto. Conduje hasta mi apartamento cerca del campus, pero mi compañero de cuarto me envió un mensaje de que el abogado de mi padre ya había llamado al propietario. Mi nombre no estaba en el contrato porque papá había estado pagando mi renta directamente. Tenía hasta el final del día para desalojar. Empaqué todo lo que poseía en bolsas de basura y llamé a mi novia Sofía. Dijo que sus padres no me dejarían quedarme con ellos porque mi padre había llamado y les dijo que estaba teniendo una crisis nerviosa. Mi hermano menor Diego me envió un mensaje cerca de medianoche. Dijo que papá había reunido a toda la familia y anunciado que había hecho mi elección. Nadie podía contactarme o ayudarme de ninguna manera. Mamá había llorado pero estuvo de acuerdo. Diego tenía 17 años y estaba aterrorizado de papá, así que no podía arriesgarse a ayudarme. Dijo que lo sentía y esperaba que resolviera las cosas. Luego bloqueó mi número porque papá revisaba su teléfono regularmente. Me senté en mi auto en un estacionamiento de Walmart, leyendo ese mensaje una y otra vez, entendiendo que todo mi sistema de apoyo se había evaporado en 6 horas. Dormí en mi auto esa primera noche, con todo lo que poseía apilado en el asiento trasero. A la mañana siguiente, conduje a una cafetería y usé su Wi-Fi para buscar trabajos. No tenía título ahora, ninguna referencia porque todas mis prácticas habían sido en la empresa de mi padre, y ninguna dirección permanente. Apliqué a 43 trabajos ese día. Mesero de restaurante, vendedor, trabajador de almacén, cualquier cosa que estuviera contratando inmediatamente. Recibí 3 respuestas pidiendo direcciones y referencias. Para el tercer día, estaba racionando barras de proteína y llenando mi botella de agua en baños de gasolineras. Finalmente conseguí un trabajo en un call center que pagaba 11 euros por hora. La orientación duraba 2 días y no era pagada, pero dijeron que empezaría turnos regulares después. Me presenté todos los días con la misma ropa, lavándola en lavabos de gasolineras por las noches. Los otros aprendices lo notaron, pero nadie dijo nada. El segundo día, mi auto fue remolcado del estacionamiento del complejo de apartamentos donde dormía. Mi padre lo había reportado como robado tal como pensé. No podía pagar las tarifas del depósito, así que perdí el auto y todo en el asiento trasero que no había llevado a la orientación. Cuando llegué tarde el tercer día porque tuve que caminar 6 kilómetros, el supervisor dijo que claramente no era confiable y no podían ofrecerme la posición.
Me quedé en esa sala de descanso iluminada con fluorescentes y sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. Estaba sin hogar, Carlos, y nadie me contrataría porque parecía y olía como alguien que dormía en la calle. Caminé a la biblioteca pública y me encerré en un baño y lloré por primera vez desde que mi padre había quemado mi arte. La biblioteca se convirtió en mi base. Podía usar computadoras, cargar mi teléfono, mantenerme caliente y usar el baño. Me enseñé a limpiarme en los lavabos lo suficientemente bien como para no parecer obviamente sin hogar. Mantuve mi situación en silencio y pasé horas aplicando a trabajos, investigando vivienda de emergencia y tratando de descubrir cómo sobrevivir. Por las noches, dormía en un parque del centro bajo un pabellón donde se reunían otras personas sin hogar. Algunas de ellas eran amables. Un veterano mayor llamado Raymond me mostró qué iglesias tenían comidas gratuitas en qué días. Una mujer llamada Alice me habló de un lugar de trabajo diario que pagaba en efectivo. El trabajo diario me mantuvo vivo. Me presentaba a las 5 de la mañana y me elegían para limpieza de construcción o carga de almacén. El trabajo era brutal y pagaban salario mínimo en efectivo, sin horas extra, sin descansos que no fueran legalmente requeridos. Pero era algo. Ahorré cada euro que pude, comiendo una comida al día en la iglesia que servía cena. Después de 2 semanas, tenía suficiente para una semana en un motel de estancia extendida. Pagué en efectivo y conseguí una habitación que olía a moho y cigarrillos. Por una semana, tuve una cama y una ducha y una puerta que se cerraba. Se sentía como lujo. Durante esos días en el motel, compré un cuaderno de bocetos barato y lápices en una tienda de todo a €1. No podía no dibujar. Era como respirar, algo que necesitaba para sobrevivir. Dibujé a los otros residentes del motel, la madre exhausta con 3 niños en una habitación, el hombre mayor que se sentaba afuera fumando en cadena, el recepcionista nocturno que estudiaba libros de texto de universidad comunitaria entre huéspedes. Capturé sus rostros y cuerpos con una precisión que me sorprendió. Sin instrucción formal, desarrollé mi propio estilo a lo largo de años de práctica secreta. Podía ver el peso de las vidas de las personas y cómo cargaban sus hombros en las líneas alrededor de sus ojos. Uno de los residentes del motel me vio dibujar. Su nombre era Verónica, y manejaba una tienda de ropa vintage en el centro. Miró mi cuaderno de bocetos y dijo que tenía talento real. Le conté la versión breve de mi situación y me ofreció un trabajo en su tienda. Salario mínimo pero horas estables, y me dejaría guardar suministros de arte en la habitación trasera. Empecé al día siguiente. Verónica tenía 50 y tantos años, estaba cubierta de tatuajes, y se había alejado de su propia familia rica 30 años atrás. Entendía lo que significaba ser cortado. La tienda estaba en un barrio moderno lleno de galerías y cafeterías. Trabajé 6 días a la semana, ayudando a clientes y organizando inventario. Con ingresos estables, renté un apartamento estudio diminuto en un barrio peligroso. El edificio tenía cucarachas y la calefacción apenas funcionaba, pero era mío. Nadie podía quitármelo porque mi padre no sabía de él. Compré un colchón usado en Wallapop y comí fideos instantáneos la mayoría de las noches. Cada euro extra fue para suministros de arte. Pinté en las pocas horas que no estaba trabajando, cubriendo mis paredes con piezas porque no podía permitirme lienzos para todo. Después de 4 meses, Verónica preguntó si podía exhibir algunos de mis dibujos en la tienda. Tenía espacio vacío en la pared y pensó que encajarían con la estética. Estaba aterrorizado de poner mi trabajo públicamente, recordando a mi padre quemando mi portafolio, pero acepté. Colgó 6 dibujos al carboncillo cerca de la caja registradora. Eran estudios de manos, rostros, detalles arquitectónicos de la ciudad. No esperaba que resultara nada de ello. Eran solo dibujos llenando paredes vacías. Una mujer entró 2 semanas después y se paró frente a mis dibujos durante 20 minutos. Se presentó como Simone Beaumont, propietaria de una galería de arte contemporáneo a 3 cuadras de distancia. Preguntó quién era el artista, y Verónica me señaló doblando camisas en la esquina. Simone estudió mi rostro. Luego miró de vuelta a los dibujos. Preguntó si tenía más trabajo. Le conté sobre las pinturas cubriendo las paredes de mi estudio, porque no podía permitirme enmarcarlas adecuadamente. Dijo que quería verlas. Llevé a Simone a mi apartamento al día siguiente, avergonzado por las cucarachas y la pintura descascarada. No le importó el espacio. Caminó alrededor de mi estudio mirando cada pieza, y vi su rostro cambiar. Vio algo en mi trabajo que no había podido articular. Se detuvo frente a un lienzo grande que había hecho del campamento de personas sin hogar donde había dormido esas primeras semanas. Lo había pintado de memoria, tratando de capturar la humanidad en rostros de los que la mayoría de las personas apartaban la mirada. La forma en que las manos de Raymond temblaban cuando bebía su café. La gentileza en los ojos de Alice a pesar de todo lo que había sobrevivido. Simone se volteó hacia mí y dijo, mi trabajo tenía algo por lo que las galerías pagaban 6 cifras. Autenticidad cruda mezclada con habilidad técnica que usualmente tomaba décadas desarrollar. Preguntó dónde había estudiado. Y le dije que había hecho 18 meses en Wharton antes de abandonar, sin entrenamiento artístico formal más allá de clases de preparatoria que había tomado en secreto. Se veía sorprendida, luego pensativa. Dijo que quería representarme, que podía vender mi trabajo a coleccionistas serios si se lo permitía. No le creí, pero no tenía nada que perder. Firmamos un acuerdo de representación en su oficina de la galería. Me explicó su estructura de comisión y habló sobre construir mi portafolio para una exposición. Me sentía como si estuviera viendo la vida de otra persona, como si esto no pudiera ser real.
Fotografió 20 de mis piezas profesionalmente y creó un portafolio digital. Luego empezó a mostrárselo a coleccionistas que conocía. En una semana, alguien compró una de mis pinturas del motel por 8.000 euros. Miré fijamente el cheque cuando Simón me dio mi parte, 5.600 euros después de su comisión. Más dinero del que había ganado en 4 meses de trabajo diario combinado. Simón vendió 3 piezas más en el mes siguiente. Mi estilo era crudo y emocional, mostrando lados de la vida urbana que los coleccionistas ricos encontraban convincentes. La ironía no se me escapó de que las personas ricas quisieran comprar pinturas de la pobreza, pero necesitaba el dinero desesperadamente, así que seguí pintando lo que conocía: el refugio donde había comido, la oficina de trabajo diario donde había hecho fila al amanecer, los rostros de personas que la sociedad ignoraba. Cada pieza se vendía por más que la anterior. Después de 6 meses, mis pinturas costaban 30.000 euros cada una. Me mudé a un mejor apartamento, compré suministros de arte reales, dejé la tienda de ropa para pintar tiempo completo. Simón me reservó una exposición individual en su galería para la siguiente primavera. Dijo que necesitábamos crear expectación, hacer circular mi nombre en los círculos correctos. Pasé 8 meses creando trabajo nuevo, desafiándome técnica y emocionalmente. La exposición se llamaba Ciudad Invisible, enfocándose en la población sin hogar de Filadelfia, entre la que había vivido. 30 piezas desde retratos íntimos hasta escenas a gran escala de campamentos y refugios. La noche de apertura fue abrumadora. 200 personas se amontonaron en la galería de Simón, bebiendo vino y examinando mi trabajo como si colgara en un museo. Críticos de arte de publicaciones importantes aparecieron. Coleccionistas de los que nunca había oído preguntaron detalles sobre mi proceso e inspiración. Al final de la noche, 23 piezas se habían vendido. Los precios iban de 45.000 a 85.000 euros. Después de la comisión de Simón, había ganado más de 900.000 euros en una noche. No podía procesarlo. Hace un año, había estado durmiendo en un parque. Ahora, tenía casi 1 millón. Y los críticos me llamaban el artista nuevo más emocionante en el realismo americano contemporáneo. El Philadelphia Inquirer publicó un artículo sobre mí, con fotos de mi trabajo. New York Magazine me incluyó en una recopilación de artistas emergentes a seguir. Mis seguidores en Instagram pasaron de 300 a 30.000 de la noche a la mañana. Galerías en Nueva York, Los Ángeles y Londres se comunicaron a través de Simón preguntando sobre disponibilidad. Fue entonces cuando mi padre se enteró. Mi hermano Diego vio el artículo en el Inquirer y se lo envió, pensando que podría hacerlo sentir orgulloso. En su lugar, mi padre llamó a la galería de Simón, fingiendo ser un coleccionista potencial. Hizo preguntas detalladas sobre mí y mi trasfondo, tratando de descubrir si este era realmente su hijo que se suponía que fracasaría miserablemente. Cuando confirmó que era yo, apareció en mi apartamento sin anunciarse. Me había mudado a un lugar más agradable en Fishtown, un apartamento de una habitación con calefacción real y sin cucarachas. Estaba en casa pintando cuando alguien tocó mi apartamento agresivamente. Revisé el intercomunicador de video y vi a mi padre parado afuera. Estaba en traje viéndose exactamente como el día que me cortó. Mis manos empezaron a temblar. Casi no lo dejé subir, pero una parte de mí necesitaba enfrentarlo. Le permití entrar y abrí mi puerta, viéndolo subir las escaleras. Entró a mi apartamento y pude verlo catalogando todo: los lienzos apilados contra las paredes, la calidad de mis muebles, el caballete caro y la iluminación profesional que había comprado. Su rostro era difícil de leer, alternando entre ira y algo más que no podía identificar. Dijo que había visto el artículo sobre mi exposición, sobre los precios por los que se vendía mi trabajo. Había investigado y descubierto que estaba siendo coleccionado por museos importantes, que galerías en 3 países querían representarme. No dije nada, solo me quedé ahí esperando. Preguntó por qué no había contactado a la familia después de haber tenido éxito claramente. Le dije que había quemado mi portafolio y dijo que estaba muerto para él, que había hecho que todos bloquearan mi número y puso a mi madre en mi contra, que había estado sin hogar y aterrorizado mientras él vivía en su mansión. Lo desestimó como si fuera irrelevante. Historia antigua. Dijo que las familias tenían desacuerdos, pero la sangre era sangre, que estaba orgulloso de lo que había logrado y quería ayudarme a manejar mi éxito. La palabra ayuda me revolvió el estómago. Pregunté en qué pensaba que posiblemente podría ayudarme. Dijo que claramente necesitaba asesores financieros, abogados, personas que entendieran manejo complejo de dinero. Dirigía una empresa de 300 millones de euros. Podía presentarme a las personas correctas, asegurarme de que no fuera aprovechado por propietarios de galerías o parásitos. Podía ayudarme a convertir este éxito artístico en un imperio real. Me di cuenta de que no estaba aquí para disculparse. Estaba aquí porque había demostrado ser valioso a pesar de sus predicciones y quería controlar la situación. Esto era una negociación de negocios para él, no una reconciliación con el hijo que había abandonado. Le dije que se fuera. Se veía genuinamente sorprendido, como si no pudiera entender por qué no querría su ayuda. Dijo que estaba siendo emocional e inmaduro, que debería pensar en esto lógicamente. Las personas inteligentes aceptaban ayuda de personas exitosas. Abrí mi puerta y le dije otra vez que se fuera. No se movió. Dijo que deberíamos discutir esto como adultos, que tirar conexiones familiares por orgullo era tonto. Agarré mi teléfono y le dije que si no se iba inmediatamente, llamaría a la policía. Finalmente caminó hacia la puerta pero se detuvo en el umbral. Dijo,
Me arrepentiría de esto, que volvería corriendo una vez que me diera cuenta de lo difícil que era sostener el éxito sin orientación adecuada, que el mundo del arte me masticaría y me escupiría en un año. Le cerré la puerta en la cara y la cerré con llave. Llamé a Simón inmediatamente y le conté lo que había pasado. Dijo que necesitábamos protegerme legalmente, que la familia que aparece después del éxito a menudo causaba problemas. Me conectó con un abogado de entretenimiento llamado David Reeves, quien había trabajado con artistas lidiando con situaciones familiares complicadas. Me reuní con él al día siguiente. David escuchó todo desde la quema del portafolio hasta la visita inesperada de mi padre y dijo que necesitábamos establecer límites inmediatamente con respaldo legal. David redactó una carta formal de cese y desistimiento. Declaraba que mi padre había cortado nuestra relación completamente cuando me cortó, que había tomado acciones deliberadas para destruir mi arte y mi vida, y que no quería contacto. Si continuaba intentando insertarse en mi carrera, buscaría una orden de restricción. No tenía reclamo legal sobre nada que hubiera creado o ganado después de que me desheredó. David lo envió por correo certificado a la oficina y casa de mi padre. Mi padre respondió llamando a mi madre por primera vez en meses. Había estado siguiendo silenciosamente mi éxito en línea, dando me gusta a publicaciones de Instagram desde una cuenta falsa que pensaba que no conocía. Cuando mi padre se dio cuenta de que hablaba en serio sobre cortarlo, trató de usarla como mediadora. Me llamó llorando, diciendo que había cometido un error al no defenderme antes, que quería ser parte de mi vida otra vez. Pregunté si papá le había dicho que llamara. Se quedó callada. Luego admitió que él había sugerido que se comunicara. Le dije que la amaba, pero que no podía confiar en ella. Había elegido a él sobre mí cuando más la necesité. Me había dejado ir con bolsas de basura llenas de ropa y nunca llamó para ver si estaba vivo. Había permitido cada cosa cruel que él había hecho, porque era más fácil que enfrentarlo. Ahora quería volver porque había tenido éxito a pesar de ellos. Dijo que no era justo, que había estado en una posición imposible. Dije que había tenido opciones y las había tomado. Luego colgué. Mi hermano menor Diego se comunicó después. Tenía 20 años ahora, terminando en Penn, siguiendo exactamente el camino que mi padre había trazado. Envió un texto largo disculpándose por bloquearme entonces, diciendo que había estado muy asustado para ayudar, pero que lo lamentaba. Dijo que mi éxito demostró que papá estaba equivocado y que estaba orgulloso de mí. Quería encontrarnos para café y reconstruir nuestra relación. Lo leí 3 veces, tratando de decidir si le creía. Nos reunimos en un café cerca de su campus. Diego se veía mayor, más estresado de lo que recordaba. Habló sobre la presión que papá ejercía sobre él, cómo cada decisión era escrutada y criticada. Dijo que ver mi éxito desde la distancia le había hecho cuestionar todo sobre el camino en el que estaba. Hizo preguntas detalladas sobre cómo había sobrevivido después de ser cortado, y le di la versión abreviada. Sin hogar, trabajo diario, durmiendo en mi auto hasta que papá lo hizo remolcar. Se veía genuinamente horrorizado. Luego admitió que papá le había pedido que me convenciera de reconciliarme, que papá quería estar involucrado en mi carrera y pensaba que escucharía a Diego cuando no lo escucharía a él. Diego dijo que había aceptado intentarlo porque realmente quería una relación conmigo, pero quería que supiera que papá estaba moviendo los hilos. Aprecié la honestidad. Le dije a Diego que estaría abierto a reconstruir nuestra relación, pero solo si podía ser independiente de la influencia de papá. Dijo que lo intentaría, aunque ambos sabíamos que no sería fácil. Simón me reservó una exposición en Nueva York 2 meses después en una galería prestigiosa en Chelsea. El propietario había estado siguiendo mi trabajo desde la exposición de Filadelfia y quería presentarme a la base de coleccionistas de Nueva York. Creé 12 piezas nuevas para ello, yendo más allá de la falta de hogar hacia temas más amplios de disparidad de clase americana. Pinté oficinas corporativas junto a bancos de alimentos, apartamentos de lujo junto a campamentos de personas sin hogar, la brecha de riqueza visible que la mayoría de las personas fingía no ver. La apertura de Nueva York fue aún más grande que Filadelfia. La galería era enorme, 3 pisos de paredes blancas e iluminación perfecta. Coleccionistas volaron desde Los Ángeles, Miami, Londres. Curadores de museos aparecieron con presupuestos de adquisición. Al final de la noche de apertura, todas las 12 piezas se habían vendido. Los precios habían subido otra vez. Mis trabajos a gran escala costaban 120.000 euros cada uno. Las piezas más pequeñas se vendieron por 60 a 80.000 euros. Después de la comisión de la galería, había ganado cerca de 900.000 euros en una noche por segunda vez. Una reportera de Art Forum me entrevistó esa noche. Preguntó sobre mi trasfondo y entrenamiento, y le di la versión veraz. Desertor de Wharton, desheredado por mi padre rico, 18 meses sin hogar y trabajando diariamente, me enseñé a pintar en horas robadas. Preguntó si mi padre había visto mi éxito, y dije que sí, pero estábamos distanciados. Insistió por detalles, sintiendo una historia. Lo mantuve vago, diciendo que algunas familias no entendían búsquedas artísticas. El artículo salió 3 semanas después con el titular, De la falta de hogar al arte elevado. Cómo Maxwell Dempsey convirtió la pobreza en pinturas de 6 cifras. Era un reportaje de 6 páginas con fotos de mi trabajo y citas de coleccionistas importantes explicando por qué habían pagado tanto. La pieza detalló el imperio inmobiliario de mi padre y su rechazo de mis ambiciones artísticas. Citó fuentes no nombradas diciendo que mi padre había quemado mi trabajo temprano y deliberadamente me había hecho sin hogar.
El contraste entre su riqueza y mi sufrimiento hizo una lectura convincente. Ese artículo fue retomado en todos lados. The New York Times publicó un seguimiento. The Washington Post hizo un perfil. NPR me entrevistó para su programa de artes. De repente, no era solo un artista en ascenso, era un símbolo de rechazar expectativas familiares y tener éxito contra las probabilidades. Estudiantes de arte se comunicaron diciendo que los había inspirado a perseguir su trabajo a pesar de la presión familiar. Las personas compartían los artículos con comentarios sobre sus propios padres difíciles y elegir carreras no convencionales. Mi padre perdió la cabeza. La publicidad fue humillante para él en sus círculos sociales. Sus amigos y socios comerciales estaban leyendo sobre cómo desheredó a su hijo y lo hizo sin hogar por querer pintar. Los artículos lo hacían ver cruel y miope, especialmente ahora que mi trabajo se vendía por 6 cifras. Empezó a llamarme directamente, dejando mensajes de voz que iban de enojados a suplicantes. No respondía a ninguno de ellos. Escaló llamando a la galería de Simón. Le dijo a su personal que era mi padre y exigió que dejara de representarme porque estaba mentalmente enfermo, que había tergiversado nuestra situación familiar para hacerlo ver mal. Simón grabó la llamada y se la envió a David, mi abogado. David la agregó al archivo que estábamos construyendo. Dijo que si mi padre seguía acosando a mis contactos profesionales, tendríamos suficiente para una orden de restricción. Entonces mi padre intentó un enfoque diferente. Contrató a un investigador privado para indagar en mis finanzas y relaciones. El investigador contactó a personas que conocía, haciendo preguntas sobre mi estilo de vida y hábitos de gasto. Entrevistó a Verónica en la tienda Vintage, preguntando si alguna vez había parecido inestable o deshonesto. Rastreó a Raymond, el veterano que me había ayudado cuando estaba sin hogar, y preguntó si había exagerado mis experiencias. Las personas empezaron a llamarme preocupadas por un hombre haciendo preguntas invasivas. David solicitó una orden de restricción. Incluimos todo: el portafolio quemado, la carta de cese y desistimiento, las llamadas de acoso a Simón, el investigador privado. Solicitamos que mi padre se mantuviera al menos a 500 metros de distancia de mí, mi hogar y mis contactos profesionales. La audiencia fue programada para 3 semanas después. Mi padre contrató abogados caros que argumentaron que estaba siendo vengativo contra un padre que solo quería reconectarse con su hijo exitoso. Testimonié sobre el día que quemó mi portafolio, sobre dormir en mi auto hasta que lo hizo remolcar, sobre los 18 meses que pasé sin hogar y aterrorizado mientras él vivía a 20 minutos en su mansión. Traje los mensajes de mi hermano mostrando que mi padre había ordenado a toda la familia cortar contacto. Reproduje la grabación de Simón de él exigiendo que dejara de representarme. El juez escuchó todo cuidadosamente, tomando notas. Los abogados de mi padre argumentaron que esto era un desacuerdo familiar exagerado, que cortar a un hijo adulto no era abuso, era amor duro destinado a enseñar responsabilidad, que mi padre tenía todo el derecho de intentar reconectarse después de que yo había tenido éxito. El juez preguntó directamente a mi padre si había quemado mi portafolio de arte. Mi padre admitió que sí, pero dijo que era para sorprenderme y hacer que tomara la vida en serio. El juez preguntó si sabía que estaba sin hogar. Mi padre dijo que había asumido que me las arreglaría, que siempre había sido ingenioso. El juez otorgó la orden de restricción. Dijo que las acciones de mi padre mostraron un patrón de control y castigo, no amor o preocupación, que aparecer solo después de que me había vuelto financieramente exitoso sugería motivos oportunistas en lugar de reconciliación genuina. La orden de restricción le exigía mantenerse alejado de mí y cesar todo contacto, directo o indirecto. Si la violaba, enfrentaría cargos criminales. Mi padre se levantó en la corte y dijo que me arrepentiría de esto, que le estaba dando la espalda a la familia y terminaría solo a pesar de mi éxito. El juez le dijo que estaba peligrosamente cerca del desacato y ordenó que se sentara. Dejó el tribunal rodeado de sus abogados, y yo salí con David. Me sentí aliviado, pero también vacío. Había cortado legalmente los lazos con la persona que me había criado, y no había vuelta atrás de eso. La orden de restricción fue noticia porque mi padre era un empresario prominente. Los medios locales lo cubrieron con titulares sobre distanciamiento familiar y padres tóxicos. Algunas personas me elogiaron por establecer límites. Otras me criticaron por cortar a mi padre cuando claramente había provisto para mí creciendo. Las secciones de comentarios fueron feroces, debatiendo si era valiente o desagradecido. Dejé de leerlas después de unos días. Mi carrera artística continuó subiendo. Simón me reservó exposiciones en Londres y Los Ángeles. Los museos empezaron a adquirir mis piezas para sus colecciones permanentes. El Museum of Modern Art compró una de mis pinturas de la serie Sin Hogar para su ala contemporánea. Los precios siguieron subiendo. Dentro de 2 años de mi primera exposición individual, mi trabajo se vendía por 200.000 euros por pieza. Me había convertido en uno de los artistas comercialmente más exitosos menores de 30. El éxito financiero fue surreal. Contraté a un administrador de patrimonio para manejar mi dinero adecuadamente. Compré una casa en Filadelfia con un edificio de estudio separado en el patio trasero. Establecí una fundación que financiaba programas de arte en escuelas desatendidas. Doné a refugios para personas sin hogar y organizaciones de trabajo diario. Traté de canalizar mi éxito hacia ayudar a personas que estaban donde yo había estado. Parecía importante usar el dinero significativamente en lugar de solo acumularlo. Mi madre se comunicó una vez más, no llamando,
sino enviando una carta escrita a mano. Dijo que entendía por qué no podía confiar en ella, que me había fallado cuando más la necesité. No estaba pidiendo reconciliación o acceso a mi vida. Solo quería que supiera que lo sentía, que verme tener éxito a pesar de todo, la hacía sentir orgullosa y avergonzada simultáneamente. Dijo que respetaría mis límites y no me contactaría otra vez. La carta estuvo en mi mesa de cocina por semanas. La leí múltiples veces, sintiendo emociones complicadas que no podía desenredar. Decidí escribir de vuelta. Le conté la verdad sobre esos 18 meses sin hogar, el miedo, la humillación, las noches que seriamente consideré rendirme. Expliqué que no podía tener una relación con ella porque había elegido a papá sobre mí, cuando más importaba, y no confiaba en que eso no pasaría otra vez, pero apreciaba la disculpa, y esperaba que encontrara paz con sus elecciones. La envié, y sentí el peso del cierre. Diego y yo mantuvimos una relación cuidadosa. Nos reuniríamos para café cada pocos meses, cuando no estuviera muy metido en los negocios de papá. Había empezado a trabajar para la empresa después de graduarse, siguiendo el camino que había rechazado. Parecía silenciosamente miserable, pero incapaz de imaginar otra vida. Traté de no presionarlo, sabiendo que tenía que tomar sus propias decisiones. Dijo, papá nunca me mencionaba más. Esencialmente me había borrado de la historia familiar. 3 años después de la orden de restricción, mi trabajo fue presentado en una retrospectiva importante en el Whitney Museum en Nueva York. Fue un honor enorme, el tipo de reconocimiento institucional que cementaba la carrera de un artista. La exposición incluyó 50 piezas, abarcando todo mi cuerpo de trabajo, desde esos dibujos tempranos en el motel hasta mis últimas instalaciones a gran escala. La apertura fue atendida por todos los que importaban en el mundo del arte. Supe a través de Diego que mi padre había visto el anuncio de la exposición, que había querido asistir, pero la orden de restricción le impedía estar a menos de 500 metros de mí. Diego dijo que papá había estado parado afuera del museo en la noche de apertura, viendo a las personas entrar, incapaz de entrar. Una parte de mí se sintió satisfecha por esa imagen. Había quemado mi portafolio, y me dijo que fracasaría. Ahora mi trabajo colgaba en uno de los museos más prestigiosos de América, y ni siquiera podía verlo. La validación del mundo del arte fue increíble, pero la verdadera satisfacción vino de ayudar a otros artistas. Empecé un programa de becas para artistas de trasfondos de bajos ingresos, dándoles estipendios para crear trabajos sin presión financiera. Financié espacios de estudio y suministros. Usé mi plataforma para destacar a otros artistas que habían luchado con rechazo familiar o pobreza. El éxito se sentía sin sentido si lo guardaba completamente para mí. Me encontré con Verónica, la propietaria de la tienda vintage que me había dado un trabajo en una apertura de arte en Filadelfia. Me abrazó fuerte y dijo que había seguido todo, que estaba orgullosa pero no sorprendida. Había sabido que tenía talento cuando estaba doblando camisas en su tienda. Le dije que había salvado mi vida al darme ese trabajo, que no habría sobrevivido sin su bondad. Dijo que eso es lo que hacían las personas que habían caminado caminos similares unas por otras. Nos mantuvimos en contacto después de eso, reuniéndonos para café mensualmente para hablar sobre arte y vida. Raymond, el veterano que me había mostrado cómo sobrevivir a la falta de hogar, se comunicó a través de redes sociales. Había visto artículos sobre mí y quería decirme que estaba mejor. Había conseguido vivienda de transición y estaba trabajando en su sobriedad. Me reuní con él para almorzar y hablamos sobre esos primeros días. Dijo que siempre había sabido que saldría de esa situación, que había tenido una motivación que la mayoría de las personas sin hogar perdían. Le dije que me había enseñado habilidades de supervivencia que aún usaba, formas de ser ingenioso que me servían en el mundo del arte. 5 años después de ser cortado, estaba establecido lo suficiente como para que mi éxito ya no fuera cuestionado. Había demostrado que podía sostener una carrera, que esto no era una casualidad. Mi trabajo se vendía consistentemente en subastas importantes. Las galerías competían para representar nuevas piezas. Había sido perfilado en cada publicación de arte importante. La narrativa de mi trasfondo, el rechazo y la falta de hogar, se había convertido en parte de mi identidad artística. Las personas veían mi trabajo como más auténtico, por lo que había sobrevivido para crearlo. El imperio inmobiliario de mi padre empezó a tener problemas. Malas inversiones, mercados cambiantes, y socios que habían leído sobre su situación familiar y silenciosamente se distanciaron. Su reputación recibió golpes de los que no pudo recuperarse completamente. Supe a través de Diego que papá me culpaba. Dijo que la publicidad negativa de nuestro distanciamiento había dañado sus relaciones comerciales, que si solo hubiera manejado las cosas privadamente en lugar de conseguir órdenes de restricción y hablar con la prensa, todo estaría bien. Diego me llamó una noche sonando estresado. Dijo que a papá le habían diagnosticado Alzheimer temprano, que los doctores esperaban declive en los próximos 5 a 10 años. Papá ya estaba mostrando problemas de memoria y cambios de personalidad. Diego dijo que papá había preguntado por mí, confundido sobre por qué no estaba alrededor. Diego no estaba seguro si papá realmente quería reconciliación, o si la enfermedad solo lo estaba haciendo olvidar nuestro distanciamiento. Preguntó si quería saber. Lo pensé por días. Parte de mí se sintió satisfecha de que papá declinaría mientras yo continuaba teniendo éxito. Otra parte se sintió triste de que este sería el final de su historia, olvidando todo, incluyendo al hijo que había destruido. Le dije a Diego que me mantuviera actualizado, pero que no visitaría.
Había hecho las paces con el final de nuestra relación. La enfermedad no cambió lo que había pasado, o hizo que esas heridas sanaran. 6 meses después, Diego llamó otra vez. Papá había empeorado significativamente. No lo reconocí a la mitad del tiempo. Mamá estaba abrumada tratando de cuidarlo. Diego había empezado terapia para lidiar con sus propios sentimientos complicados sobre ver a papá desvanecerse. Dijo que la persona que estaba declinando no era realmente la misma persona que me había cortado, que la enfermedad había borrado tanto de quien papá había sido. Escuché pero no cambié mi posición. La orden de restricción aún estaba activa. No iba a volver. Me enfoqué en mi trabajo en su lugar. Empecé una serie sobre trauma generacional y disfunción familiar. Las piezas eran más oscuras que mi estilo usual, explorando el peso psicológico del rechazo y las cicatrices dejadas por el amor condicional. Los críticos la llamaron mi trabajo más maduro, evidencia de profundidad emocional, más allá de la habilidad técnica. La serie se agotó antes de que la exposición siquiera abriera. Cada pieza costó más de 250.000 euros. Mi madre envió una carta final. Dijo que papá estaba en cuidado de memoria ahora, que había declinado al punto donde necesitaba ayuda profesional tiempo completo. No me estaba pidiendo visitar o reconciliarme. Solo quería que supiera en caso de que importara. Dijo que entendía las elecciones que había hecho y las respetaba. Esperaba que fuera feliz y estuviera en paz con mi vida. La carta se sintió como un verdadero adiós esta vez. Reconocimiento de que nuestra familia se había fracturado más allá de la reparación. 7 años después de ese día en la oficina de papá, donde quemó mi portafolio, recibí una llamada de Diego. Papá había fallecido en la instalación de cuidado de memoria. La enfermedad se lo había llevado gradualmente, borrando recuerdos y personalidad hasta que casi no quedaba nada. Diego dijo que el funeral sería pequeño y privado. No esperaba que viniera. Bud quería que supiera. Le agradecí por llamar, y hablamos por unos minutos sobre recuerdos de la infancia, de antes de que todo se desmoronara. No asistí al funeral. Había dicho mis despedidas años atrás cuando la orden de restricción se volvió final. En su lugar, pasé ese día en mi estudio pintando. Creé una pieza sobre cierre y duelo complicado. Sobre llorar al padre que había necesitado en lugar del padre que había tenido. Fue uno de mis trabajos más personales, y lo guardé para mí en lugar de venderlo. Algunas piezas no estaban destinadas para galerías. Una década después de ser derribado, soy uno de los artistas contemporáneos más exitosos trabajando hoy. Mis piezas se venden por 300.000 euros y más en subasta. He tenido retrospectivas en museos importantes mundialmente. Profesores de historia del arte enseñan clases sobre mi trabajo. Artistas jóvenes me citan como influencia. El éxito es todo lo que mi padre dijo que nunca lograría, todo lo que trató de prevenir quemando mi portafolio y haciéndome sin hogar. La dulce justicia es que mi éxito pasó específicamente porque me rechazó, porque sobrevivir a ese rechazo me dio algo auténtico que pintar. Aún pienso en ese día, a veces viendo mi trabajo arder mientras me decía que estaba muerto para él. La ceniza subiendo por la chimenea. Años de dibujos desapareciendo en minutos. La certeza absoluta que tenía de que fracasaría sin su orientación y dinero. El desprecio en su voz cuando dijo que el arte era para personas que no podían manejar carreras reales. Estaba equivocado sobre todo, y murió sabiéndolo. Eso tiene que contar para algo.